Porque la verdad, o allí digo, no, terrible, casi me muero allá, pues, cólito, vómito, de todo me dio. Nos interesa, siempre sabemos que este es un espacio de tensión y ojalá cuando dimensionamos críticas sobre lo educativo nunca se nos olvide que lo ideal de lo educativo no es eliminar la tensión, ojo con eso, porque parece pues que ser papá ahora significa pues que hay que dialogar mucho con el niño, hay que preguntarle al niño y tal. No, niño. O sea, creer que eliminar la tensión es el problema que resuelve todo. No, o que somos amigos. Yo no soy amigo suyo, yo soy su papá. Y hay amigos. Y las cosas que él hace con el amigo no las hace con el papá. O sea, son niveles de relaciones distintas. Pero hay un poco de discursos por ahí, en medio de esa visión de crisis, que creo que el problema consiste en eliminar la tensión. Desde mis comprensiones, desde mi elaboración, yo digo, error. Pero hay una cosita ahí con respecto a eso y me da pena con los psicólogos, pero resulta de que en los colegios eso es lo que los psicólogos han apuntado, ¿no? Que nosotros los docentes eliminemos eso, lo que tú dices, ¿no? La parte de la atención, ¿no? La preocupación, todas esas cosas. Entonces, de alguna manera el psicólogo está intercediendo cada rato pues por evitar esa situación. O sea, a uno le dicen que antiguamente pues uno lo castigaban con reglas y le daban correr y toda esa cosa y uno se traumatizó. Ahora en la psicología ha metido muchas cosas en que los muchachos los consienten mucho, los miman mucho, los chochorean mucho y hay que tratar de evitar ciertas cosas, de ciertas presiones, de exigir muchas cosas. Entonces el pelado prácticamente está como reído. Ahora, por ejemplo, hasta las tutelas y muchas cosas, entonces el pelado está ahora sobrado de muchas garantías. Y ahora no le puede exigir pues, mucho el pelado porque se traumatiza, su vida social que está pasando, ya se pierde la comunicación de la familia, la exigencia se pierde, la atención se pierde. Y hay mucho de eso, yo creo que hay mucho de la psicología que ha influenciado en esa parte. Y ha cambiado su rumbo, ¿no? Yo quiero rescatar el interés de ese asunto. Una pregunta para que no caigamos en la injusticia ¿de acuerdo? Y es que es una pregunta que es importante. ¿Por qué en la contemporaneidad y desde la modernidad lo de educación, lo que tiene que ver con educación, que era un espacio tradicionalmente de un campo de saber que llamado pedagogía, fue desplazado por la psicología? No es el problema de los psicólogos, sino de dominios disciplinares. Y ahora aparece un nuevo dominio que nos está echando a todos del ranking, que es el mediático. Ahora no importa si en las clases de lo que sea, hay que usar videobina, hay que usar Pro, hay que usar tal cosa y tal. Las tecnologías. Y entonces, si no hay TICs, pareciera pues que no hubiese educación. También eso es como un asunto para pensar. Ahora, no quiere decir eso que yo comparta la idea de la atención desde la forma impositiva y arbitraria, violenta. Eso no se justifica. Es que yo pienso que la psicología lo que dijo es que hay que terminar es con eso. Hay que terminar es con eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, los papás criaban a sus hijos a partir de métodos violentos y agresivos. La correa, el pellizco, y eso es lo que genera. Eso sí es lo que hay que terminar. Exacto. Cuando se terminó eso, no había con qué reemplazarlo. Y yo creo que esa es la crisis que estamos Quiero hacer una viviendo. sugerencia. Como este es un tema que de verdad nos interesa, yo les invitaría por ejemplo, a que crearan un punto de discusión más allá de este espacio. Para eso sirve el blog, para eso sirve la wiki. Porque creo que es muy importante. Porque mira que mi visión, me parece que los psicólogos sí tienen muy claro que el problema de la representación está referido a los límites. Y ellos siempre lo están recordando de que hay que mirar dónde está el límite. Yo les debo mucho a la psicología, pues, entre otras cosas, los divorcios, ¿no? Con
con dos psicólogas, entonces sé de qué estoy hablando. Entonces, mira que yo tengo claro que el trabajo que ellos hacen es recordarnos que se puede acercar al límite desde una manera relacional que no niegue al otro. Porque es que el autoritarismo clásico de la escuela lo que hace es negar al otro. Entonces tal vez nos pueden decir, mire, un límite válido es cuando nos incluye a los dos y no el que se queda afuera y el que se queda dentro. Entonces, yo les invitaría que lo hicieran allá y que la pregunta más bien la colocar en ese contexto. ¿Por qué este dominio? ¿Por qué este dominio? ¿Cómo es que este dominio ha ido pasando? Porque miren estas imágenes que no son sinónimos. Docente, profesor, mediador, educador, maestro. Son dominios semánticos distintos. Entonces a uno los estudiantes le dicen de una manera, pero cuando uno ve el contrato dice otra cosa. Y cuando los padres le refieren a uno, lo hacen de otra manera. Entonces pareciera pues que debiéramos hablar del otro como tutor, porque es que somos iguales. Bueno, lo que quiero decir es que hay todo un universo de sentido en lo que se hace visible, la idea, la noción, el concepto. Eso es una síntesis de un lugar, de una colocación que vale la pena que se piense. Hay otro elemento en torno a su evaluación que desde nuestra experiencia me gustaría comentar, y es que se pregunta sobre la bibliografía. Entonces ahí se pregunta, ¿la bibliografía es pertinente? Pero es que la pertinencia es correlativa. A mí me parece es, dentro de la bibliografía usted con quién resuena, dentro de la bibliografía con quién no resuena. Cuando tú puedes decir, encontré en la postura de fulano de tal, me distancio de la postura de fulano de tal, pareciera que yo realmente hago referencia a cómo reconozco la presencia de la bibliografía en el seminario. Y la bibliografía no es un problema de suficiencia, es un problema de horizontes, es un problema de ruta, porque todas son posturas distintas. Entonces, a mí cuál me interesa, cuál me seduce, yo con cuál resueno positivamente, yo con cuál resueno y nos rechazamos, distancia. Esa información nos interesa. ¿Qué pasa entre ustedes? Se puede decir ninguno, lo mío es 8 y meditación trascendental. Eso también vale para decirles que ustedes se pueden escapar al límite que hay ahí, pero hay que ser capaz de proponerlo, ¿no? ¿Dónde está lo trágico y lo dramático? Que para uno decir ninguno de esos me sirve, no es porque no me gusten, es porque los conozco y los reboso. Y la tragedia está en que si yo conozco 2 o 3, no conozco a los otros 4. Y hay que acercarse a reconocer. Solo después del proceso de maestría uno quizás diga con propiedad, definitivamente me quedo en la visión sociológica de Touré y no en la visión epistémico-histórica que propone Zimmermann. Eso implica varios años de caminar esas ideas, de interpretarlas para poder hacer ese tipo de planteamiento. Entonces, aquí desde el principio les dice a ustedes, ¿pertinente la bibliografía? Ojalá la respuesta no sea si es pertinente, porque ¿y de qué me están hablando? ¿Desde dónde significa la pertinencia? Más bien me gustaría que trabajaran eso como en experiencia con la bibliografía. ¿De acuerdo? Okay. Y sucesivamente, ¿no? Hay otras preguntas. La única que queda de la vieja evaluación sobre logística y aspectos formales, eso implica que se abrieron a las 8, que si el profesor tiene corbata, que si hay tinto afuera, que todavía eso funciona, porque hay lugares donde esos son indicadores de calidad. Hay preguntas pues que si esa cosa aprendió, que si el volumen está bien, que si está arreglado, logístico. Pero este no está. ¿Ya lo quitaron? Será otro, en esta no está. ¿Todavía está ahí? No. En el plan ahí. ¿Dónde? Ustedes lo acuerdan y lo dicen. Un último elemento que yo les quería señalar
señalar, que no es muy fuerte allí y que tiene que ver con la condición de la modernidad, tiene que ver con un aforismo, y cuando hablo de aforismos hablo de Nietzsche, una estructura gramatical sugerente, enigmática, pero problemática. ¿Por qué tan problemática? Pues porque Occidente desarrolla una estructura gramatical de sentido que ha funcionado mucho tiempo y funciona en 3 pasos. Yo lo digo, yo lo demuestro y yo lo argumento. Ojo. Por eso trabajamos en los ejercicios académicos en torno a competencias argumentativas, demostrativas, propositivas, pero en general, cuando uno dice escritura, uno pide que usted coloque una posición, demuestre lo que tiene que ver con su posición y argumente sobre sus demostraciones. En otras palabras, es la base de la tesis. El aforismo nietzscheano rompe con eso. Entonces Nietzsche nos tiene rompiéndonos todavía la cabeza y el tipo escribe ideas de medio renglón. He ahí al hombre, le dice homo. He ahí el hombre. Este man que lo mete en el problema de la interpretación. Porque como no, las palabras mismas no son límites, como no hay argumentos, no hay intención de demostrar. Entonces el aforismo famoso es el que Nietzsche hace cuando dice Dios ha muerto. Eso no es un chiste, es un problema de los rockeros, sino que es un rasgo de la época cuando dice, bueno, vamos a usar la razón para autodeterminarnos, autorregirnos, autodefinirnos y auto de todo. Pues. El auto solo es posible a partir de esa vocación política de la humanidad de decir, los asuntos de la vida son asuntos terrenales, no más, es un asunto celestial. Ese planteamiento del aforismo, Dios muere. Hay una literatura grande sobre eso. Hay una literatura grandísima sobre eso que ustedes la pueden rastrear. No es la discusión sobre si Dios se puede morir o no, si Dios se murió o no, sino en toda la discusión sobre el nihilismo. Como un texto que les sugiero, pues para lo que me interese ahondar un poco en ello, les sugiero el texto de Heidegger sobre qué es el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Parece que hay como una síntesis de ese problema, que implica volver la vida desde un enfoque laico. Lo opuesto a lo laico es lo clerical, ¿no? Claro, el problema del matrimonio es un problema de sacramento. Ahora decimos no, es un problema de acuerdos en contextos de civilidad. Y solo hasta muy poco en países como el nuestro, el único matrimonio que valía era como sacramento. Pero bueno, la civilidad predominó. Tiene igual valor el matrimonio civil que el matrimonio como sacramento, desde el punto de vista civil. La educación. ¿Saben cuántos años luchamos en este país por imponer la educación pública y por qué fue tan importante la educación pública? Porque políticamente era muy importante quitarle las manos la educación a las comunidades religiosas. Paradójico, miren donde lo estoy diciendo. Pero había la esperanza de que solo desde la educación pública se podría construir valores de ciudadanía, desde los valores impecables de la razón, de esa razón civil. Y a mí eso me cuestiona mucho, porque hay cosas que discutimos aquí. Esta es una universidad clerical, católica, franciscana, pontificia, que no se discuten en la universidad pública.